¿Cuáles las características y el futuro del paquete económico del 2020? El primero, por cierto, elaborado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Hoy una entrevista de controversia con la diputada panista Patricia Terrazas Vaca. Ella es presidenta de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados. En contraste, dos tipos sin cuidado. En esta ocasión visitamos un sitio en el que se preserva la memoria fílmica de México y el mundo, a la vez que se promueve la cultura cinematográfica. La Cineteca Nacional de México, una de las más grandes y de las más importantes de su tipo en el mundo. Y al final compartiremos algunos tips de libros y música en Ver, Oír y No Callar. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros. Gracias por acompañarnos en una nueva emisión de este espacio. Muy buenas noches, como siempre, mi querido Sergio. Gracias, Ricardo. Siempre es un placer estar contigo. Y bienvenidos a todos ustedes a este que ya es nuestro programa número 215. Así que no le cambien, que ya estamos de vuelta. El llamado paquete económico es el conjunto de proyectos que presenta cada año fiscal el Ejecutivo Federal al Poder Legislativo para su análisis y eventual aprobación. Es una herramienta fundamental para el funcionamiento y operación de un gobierno. Básicamente se integra en nuestro país por la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos, que es lo que señala cómo entra el dinero y cómo se gasta este dinero. Y una instancia decisoria para la aprobación de estas iniciativas es la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados, presidida en esta legislatura por la diputada panista Patricia Terrazas Vaca. La legisladora Terrazas Vaca es originaria de Cuauhtémoc, allá en Chihuahua, no lo pronuncié correctamente, y cuenta con un doctorado en Derecho Fiscal por la Universidad de Durango. Ha sido presidenta de la Coparmex en su ciudad natal y subsecretaria de Ingresos del gobierno de Chihuahua o de Chihuahua, entre otros cargos. Además, gracias, además de que nos da mucho gusto que estés aquí, diputada. Gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, estamos viendo un momento en el que todo el mundo nos dice que se está recortando demasiado el gasto público. Por otra parte, estamos viendo, ya este año empezamos bien con los recursos tributarios, pero estamos viendo ya una disminución. ¿No les preocupa a ustedes que después finalmente el presupuesto que se logre aprobar no alcance y no recaude lo suficiente? Bueno, yo estoy en extremo preocupada en lo personal y como institución. Yo creo que la Cámara de Diputados deberíamos estar mucho más preocupados por algunos indicadores y algunas realidades importantes. Hay cosas, por ejemplo, el recorte al gasto. Bueno, el recorte al gasto si no son los proyectos del presidente, porque el recorte al gasto de los proyectos del presidente no es un recorte, es un aumento al gasto del presidente. Por ejemplo, hay unos... las grandes obras de infraestructura propuestas. Hay un 72% de crecimiento en el presupuesto para Pemex. Bueno, para Pemex y CFE, que son los proyectos, básicamente el proyecto de Dos Bocas. Luego hay un 11% en bienestar. Es un 11% que ya de por sí había aumentado una cantidad del casi 40% en el año pasado. Es un proyecto, ¿no? Son subsidios, no van al sector productivo, no van al sector productivo. Es un gasto que puede ser muy humanitario, lo que se quiera, pero no genera No genera riqueza ni genera empleo. Y, por ejemplo, hay recortes importantes, por ejemplo, al turismo.
México es un país donde el turismo es un gran ingreso. Luego hay recortes Y tuvimos un buen progreso del lugar 15º al 7º, 8º, por ahí no nos fue mal en los años recientes. Íbamos muy bien porque iba creciendo el turismo, México se iba posicionando a nivel internacional, pero a partir del año pasado disminuye el presupuesto y disminuye, por ejemplo, todas las promociones que se hacen fuera del ¿Ahí sí país. sería inversión? Ahí sí sería inversión porque crecería y habría un retorno de la inversión. Luego, por ejemplo, algo que nos duele y nos duele a todos, yo creo que muy pocos no dependemos del sector agrícola, del sector primario en este país. Hablaban que yo soy de Cuauhtémoc, Chihuahua, la tierra de las manzanas, cómo no presumirla. Pero ahí es un sector agrícola. Allí en Chihuahua, por ejemplo, somos el primer lugar en producción de nuez, de manzana, de maíz amarillo, de cebolla, de chile. Imagínense el impacto que tiene un recorte al sector primario de más de casi el 30%. ¿Y esto qué obedece? Porque también ese sector había tenido un crecimiento superior a la media nacional. De hecho, está en los creciendo. años recientes, Está hasta 6, creciendo 7, más. ¿no? Había crecido y seguía creciendo, pero además nos íbamos posicionando en calidad y aparte había muchos productos que se exportaban. Por ejemplo, el tomate, el aguacate, son productos de exportación. La nuez, son productos que se exportan y que generan riqueza y empleo. Imagínense la cantidad de empleo que se genera. Si le recortas a ese sector, pues no hay retorno de inversión. Pero el presidente dice que lo que pasa es que había mucho desperdicio y que se pueden hacer estos recortes sin necesariamente abandonar estos sectores. ¿Qué opinas? Bueno, lo que aquí es muy importante entonces para que esté el Ejecutivo. Si le vas a quitar porque sobre pretexto de la corrupción, entonces no tienes manera de controlar la corrupción. Entonces, ¿para qué eres gobierno si no tienes capacidad de hacer tu Se tarea? supone que ya acabó la corrupción, ¿no? Estaban barriendo de arriba para abajo y acabó la corrupción. ¿Ya no debería haber corrupción? Bueno, yo ahí sí tengo otros datos. Y la realidad está superando al dicho, ¿eh? O sea, los está alcanzando la realidad. Y a mí me duele y me duele mucho. Porque además, lo que les digo, los recortes a los sectores productivos, comunicaciones y transportes, ya no teníamos ni para bacheo y ahora hay un recorte importantísimo en comunicaciones y transportes. En economía hay recorte, lo repito, en turismo y hay un recorte también en todo lo que es sector productivo. Pero fíjate que es muy importante. Hay recorte en educación y hay recorte en salud real. Porque podría verse que están cantidades iguales, pero luego si te vas a compararlo con la inflación, hay recortes. A ver, pero por ejemplo en salud, a pesar de todo lo que se ha vivido recientemente, de la escasez de medicamentos y el drama de los niños con cáncer y la gente con SIDA y todo esto, a pesar de todo eso hay recorte. Recorta. Hay recorte. Y fíjense ahora, esto se justifica, perdón, no voy a ser abogado de nadie porque más nadie lo necesita y no soy tampoco un experto actuario, pero no eres buen abogado. No, a lo que voy es si esto se justifica en función de factores externos, de que hay una contracción del ingreso y de que tenemos que ser más cautos con los egresos, etcétera, ¿o no? A ver, bueno, nos vamos al egreso. ¿Hacia dónde va el egreso? Vamos a ser muy claros. El egreso va a las personas mayores, que yo estoy de acuerdo que se le dé, pero que haya reglas de operación y que efectivamente se le dé a quien lo necesita. De hecho, la regla ahora es que cualquiera lo recibe. Generalizado. Hubo un tuit de Francisco Gil Díaz, exsecretario de Hacienda, un hombre bastante próspero, que dijo, yo admiro mucho. Claro, yo también, pero mandó un tuit que dijo, empecé a recibir este subsidio y no encuentro cómo regresarlo, yo no lo necesito. Imagínate, o sea, y como él, ¿cuántas personas de la tercera edad están recibiendo un dinero que ni lo necesitan? Y es una sola cobija. Le
jalas para un lado y vas a descobijar a los que sí lo necesitan. Pero yo voy más allá y hablando de salud. A la persona mayor le dan los 3,000 pesos de subsidio, pero esta persona, si no hay medicinas en el hospital y si no hay médicos que la atiendan, pues esos 3,000 pesos se vuelven nada. Entonces, ¿dónde está la ayuda? Yo creo que la ayuda tendría que ser muy institucional. Luego estuve con alcaldes, porque estuve recibiendo alcaldes y me dicen, bueno, dice, ahora sí, dice, pues ya todo le van a dar o a los jóvenes o las van a dar en becas o a las personas mayores. Bueno, pues ellos que construyan y que pongan el foco y que pavimenten. Entonces, si no es institucional, si todo lo das de manera esprayada... Y en lugar de al eso final- les das empleos. Cuando uno tiene la oportunidad de viajar, es impresionante la cantidad de gente de la tercera edad y de muy tercera edad que trabaja en Europa, en muchos lugares. Me conmueve, por ejemplo, que aquí hay alguna cadena comercial que le da trabajo a personas de la tercera edad que con toda dignidad en una caja están empacándote y con mucho criterio tus cosas cuando vas al supermercado. ¿Sería mejor esto? Generar empleos para gente de la tercera edad, gente que pueda estar en cooperativas de consumo, de talleres, de cosas productivas. Generar condiciones y darles dignidad a las personas. Mira, yo lo que les digo, vengo de la cultura del esfuerzo, trabajo desde los 16 años, nunca he recibido una beca y la verdad es que pues es lo que te hace fuerte, te hace ponerle más ganas a la vida y te hace ser muy... Bueno, levantarte temprano y acostarte noche. Eso no hay opción La porque suerte no la tienes quien te... reparten temprano, ¿verdad? La suerte la reparten temprano y se acuesta muy tarde. Entonces, si tú no tienes esas condiciones, si no tienes esa conciencia de que lo único que te va a hacer salir adelante es tu trabajo, tu preparación. Y si no tienes esas condiciones y estás esperando a que te den, y luego, a ver, ¿en qué Ahora, se lo van a pero gastar esos jóvenes? el presidente dice que esta teoría de que no regales pescado, que tienes que enseñar a pescar, que eso es fifí, que es neoliberal, que realmente pues que los pobres son como animalitos y hay que alimentarlos. ¿Qué opinas? No, bueno, mira, yo te digo que nunca voy a estar de acuerdo con eso. Yo creo que a la gente es mucho más digna de lo que pensamos y estamos llenos de capacidades. Lo importante es que le des condiciones para que explore esas capacidades. Pero hay otra cosa también que es muy importante. Le tienes que generar esa espiral aspiracional, que el joven vea que sí se pueden lograr las cosas. Pero oye, si lo tienes en una escuela que no tiene luz, que no tiene agua, que no tiene sanitarios, pues el niño desde pequeño se forma en condiciones de falta de aspiraciones porque ni siquiera puede aspirar a algo mejor. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del Poder Legislativo, de la comisión que representas, para decir si está bien, esta es la propuesta y cada quien tiene sus prioridades y su visión de país, pero nosotros podemos hacer un esfuerzo porque las cosas vayan de la mejor manera posible? ¿Qué se está haciendo? Bueno, mira, aquí en primer lugar, nosotros tenemos que tener claro, todos los legisladores, que somos representantes de un grupo de personas que son los que vamos a tener que representar y representarlos bien. Nosotros abrimos Parlamento Abierto por primera ocasión en Ley de Ingresos y Miscelánea Fiscal. Se está abriendo el Parlamento para que la gente que le sabe vaya y opine. Se hizo de manera abierta y la gente está yendo a opinar. Ayer iniciamos antier con la comparecencia del subsecretario del subsecretario de Ingresos para que explicara la iniciativa y ayer iniciamos con la ley de Pemex. Y bueno, fueron expertos académicos y dieron una explicación amplia de la economía. Y participaron obviamente los legisladores. Hoy vamos a hacer el análisis a las 5 de la tarde, ahí en Cámara de Diputados, de ISR y de IVA. Mañana vamos a iniciar con IEPS y empezamos con Código Fiscal de la Federación. Abrimos un espacio para alcaldes y para gobernadores, lunes y martes. Entonces, ahí es escucharlos y, bueno, nosotros como legisladores insertar en el dictamen las opiniones de los que están participando. Creo que ahí es donde vas a dar un incentivo importante a que la gente participe. Es el tiempo de los ciudadanos, ¿eh? No podemos, porque estamos en este país
o por acción o por omisión, como estamos en este momento. Muchos ciudadanos han callado y muchos han hecho las cosas mal. No podemos dejar de ver esa brecha de desigualdad tan importante que hay y el enojo de muchos ciudadanos. Esa parte no la podemos dejar de ver. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas con muchísima transparencia, claridad, honestidad, y tenemos que ir por los que más lo necesitan. Y yendo por los que más lo necesitan no es que le abras la puerta a los empresarios, pero sí tener muy claro que de 10 empleos que se generan en este país, 7 los genera la iniciativa privada. Entonces también tenemos que darle certidumbre jurídica. Y ahí me voy al otro tema que anda en el aire. Hay un tema muy agresivo que es una iniciativa que se presenta en el Senado por el senador Armenta y que se vota a favor por la mayoría en el Senado y ahorita está en Cámara de Diputados. La mayoría de Morena. Que es, sí, la mayoría. Es la modificación para convertir en criminales, en miembros del crimen organizado, a los contribuyentes que a juicio de la autoridad no estén cumpliendo con sus obligaciones. Bueno, es que se trasladan conductas a veces de omisión o de errores involuntarios o de descuidos, se convierte un empresario... ¿Qué no nos dijo Yair Korpolensky que tuvo un errorcito de 16 millones de pesos, que su contador se equivocó? Y ella estaría detenida, ¿eh? Estaría detenida, le habrían congelado sus cuentas bancarias y confiscado sus bienes. O sea, de ese tamaño es el tema. Para una condonación de 16... Te digo que soy muy tonto yo para los números. Con donación de 16 millones, pues quiere decir que tienes como 50 millones 60, de pesos, ¿no? de ingresos en un año. Bueno, es que el umbral de los 16 millones se llega por el monto omitido, por actualización, recargos, multas. Entonces... Bueno, el monto es 7.8 millones, ¿no? Ese sería el umbral para que se le considerara a uno miembro del crimen organizado. Así es. Pero es hasta una mentira. No, porque pues uno no es miembro del crimen organizado aunque haya defraudado al fisco, vamos a suponer que haya ocurrido. Pero el problema es que el castigo se aplica desde antes de que se le enjuicie a uno. No, por supuesto. O sea, ¿qué va a pasar con eso finalmente? Bueno, es que te pueden hacer una revisión electrónica y ya nada más llegar por ti. O sea, no tuviste manera de defenderte ni derecho de audiencia. Pero además, si te congelan las cuentas bancarias, ya no puedes pagar abogados. No. Si te encarcelan, ya no puedes ir a revisar tus papeles para buscar todos tus comprobantes. Si te confiscan los bienes, pues ya perdiste todo por lo que trabajaste toda la vida. No, y aparte, no nada más es lo que te perjudica a ti en lo personal, que es un enorme perjuicio, pero perjudica toda tu economía que está alrededor de esa empresa, que puede ser una empresa chiquitita, pero de ahí pueden depender 10 familias. Bueno, pero ¿qué va a pasar con eso? ¿Qué van a hacer ustedes? Yo lo que estoy haciendo, ahorita estoy trabajando en el paquete económico, pero terminando el paquete económico, abriríamos a Parlamento abierto la discusión de esta ley. Y la verdad de las cosas... Son varias modificaciones, ¿no? Es la ley de delincuencia organizada, el Código Fiscal de la Federación, el Ley de Procedimientos Penales y el Código de Procedimientos Penales, y hay otra ley de delincuencia organizada, por supuesto. Son 4 leyes. Pero te insisto, ¿qué van a hacer ustedes ahí? Bueno, en lo personal llega a la Comisión de Hacienda y a la Comisión de Justicia. Tiene prioridad la Comisión de Hacienda y lo que nosotros pensamos hacer es abrirlo a Parlamento abierto y que opinen. Y la verdad de las cosas, si a mí me preguntas en este momento, yo te digo que es excesivamente agresiva y que yo en este momento y desde ahorita les digo que mi voto va en contra. Diputada, Patricia este Terrazas. espacio se queda abierto, ¿eh? Pues yo estoy a sus órdenes. Abierto, gracias. Ha sido muy aleccionador escucharte. Muy bien, y gracias por estar con nosotros, gracias a usted también, pero nosotros continuamos. Ricardo, pues yo vengo desde hace muchísimos años, yo creo que también tú, pero es muy distinto de lo que era antes, es la Cineteca Nacional. Espacio tan más grato y a la vez tan más cálido, súper moderno, pero también con una presencia humana que le da este toque. Fíjate, estamos hoy entre semana, a mediodía, uno podría pensar que no hay nadie y la Cineteca a reventar. Pero además con una presencia fundamental. Alejandro Pelayo, gracias por recibirnos a mí y a Ricardo. Felices de que estén en su casa. De verdad, oye, comentábamos que qué espacio tan espectacular, qué moderno, pero a la vez también muy cálido. Sí. Nos encanta ver tantos chavos. Eso es padrísimo. Parece un día de campo. Yo te diría que del 100% de asistentes, 70% están entre 18 y 25 años.
¿A qué es esto? Eso que les gusta venir, se vuelve no solo ver las películas, sino compartir, platicar, ponerse ahí en el pasto, todo lo que nos hubiera encantado hacer en nuestro momento, ¿no? Alejandro, es mucho más agradable el espacio de lo que era cuando yo venía de chavo, pero ¿qué arquitecto hizo esto? Hace muy poquito tiempo. ¿Qué arquitecto hizo esto y cómo se les ocurrió hacer esta especie de plaza? Te cuento, mira, originalmente eran 4 salas del lado derecho, Sí. era la de la Plaza de los Compositores, que lo vendieron cuando se quemó la otra cineteca. Sí. Entonces, esto empieza en 84, la cineteca aquí. Y esto era estacionamiento, donde estábamos parados. Entonces, viene una remodelación en el 12 y el arquitecto, hay 2 arquitectos. El de la parte del techo y toda la parte nueva, que es hacia mi izquierda, que son 4 nuevas salas, es un arquitecto que se llama Rodkin. Y el lado derecho, que era el arquitecto original, que era don Manuel Vela, lo toman de repente su hijo. Y entonces empieza a trabajar, digamos, reacondicionando las salas, las 4 salas anteriores. ¿Cuántas salas hay en total y qué otros servicios hay? Finalmente es una cineteca, me imagino que debe haber un archivo enorme. Sí, cómo no. Mira, son 10 salas. De esas 10 salas son 5 salas de 200 lugares, 3 de cerca de 400 y 2 chiquitas de 40, 50 que hacemos cursos, diplomados, etcétera. Esa es la parte, digamos, de difusión. La otra parte fundamental es la restauración. Hay un laboratorio de restauración, entonces están restaurando películas. Hicimos El Rey del Barrio, entonces, que era una película de la Fundación de Azteca y quedó maravillosa. Entonces, la parte de restauración y toda la parte académica, documentación, cursos, hay una maestría que se da aquí. Sí. Ahora, ¿qué tipo de películas se exhiben aquí, Alejandro? ¿Cuál es el criterio para seleccionar las películas que se hay un rango ofrecen al muy público? amplio. Yo les diría que es una combinación de 3 cosas. No es una cineteca, es una sala de estreno de arte, digamos, de un cine, vamos a llamar de calidad, comercial de calidad. Luego, lo que era una cineteca, ciclos, retrospectivas. Por ejemplo, ahorita tenemos una de Billy Wilder, maravillosa, que es todos los fines de semana una película distinta. Y luego lo que era un cineclub, es decir, una película a las 7 japonesa y un western a las 9. Entonces, esa combinación de las 3 cosas, cineteca, cineclub y sala de estreno, es lo que permite, digamos, un abanico amplio, ¿no? ¿Cuánta gente viene en total a la Cineteca en un mes, en un Les año? voy a dar un promedio. El promedio de los últimos 3 años, 4 años, es de 1.300.000 gentes al año. Un promedio de 100.000 gentes al O sea, mes. no hay tal de que la cineteca es así para unos cuantos exquisitos No, eso fue- expertos en cine. Eso fue la primera que teníamos de 2 salitas, donde el salón rojo era para 100 personas y la sala grande era para 300, 400. No, es abierto. Nuestro querido Rafael Tobar, que lo extrañamos mucho, me nombra director de la Cineteca en 97. Estoy 97, 98, 99. Luego viene la Fer Ley de Herodes, ¿te acuerdas? Claro. Me mandan al IMCINE un año a cerrar el sexenio y regreso ahora en el 2013. Otra vez con Rafael Para Tobar. fortuna de todos nosotros. Muchas gracias. Un espacio abierto, lo podemos disfrutar todos. Claro, claro, y de eso se trata. Alejandro Pelayo, gracias por tenernos aquí y en esta Cineteca maravillosa. Pues quédense a ver una peliculita. Así lo haremos. Gracias, Al con el gusto de contrario. siempre, Alejandro. Muchas gracias, Ya lo sabes. Sergio. Y Nosotros Ricardo. continuamos.
tal esta versión de los Rolling Stones? Ni te fijaste que eran los Rolling Stones, Por yo supuesto creo. que me fijé que eran los Rolling Stones, pero me fijé también en las mellizas, estas mellizas Camille y Kennerly Kit, realmente muy guapas, las Harp Twins. Pero también me gustó mucho que estaban interpretando Painted Black, además vestidas de negro, ¿no? Sí, Camille y Kennerly, originarias de Chicago, en los Estados Unidos, son licenciadas en música con especialización en arpa, ¿eh? Y su fama comenzó a darse a raíz de los videos subidos a YouTube, grabados y editados por ellas mismas, ¿no? Bueno, y es cierto que las estás invitando a Rocha y Sarmiento. No, pero por supuesto, o sea, ya están invitadísimas. Bueno, Y en materia literaria, en ¿qué materia tienes? literaria, a ver, te traigo esta compilación realizada por Alejandra Layú, coordinadora y editora de La Sociedad Civil contra la Corrupción, que es un tema del que hemos estado hablando. Y es un gran con libro, ¿eh? Porque textos de Federico Reyes Heroles, María Marván, Mauricio Merino, Enrique Cárdenas, Eduardo Bojorques, Jacqueline Pechard, textos condensados por México Evalúa, Fundar, INCO y alguna otra organización. Y yo tengo este libro de Ciro Murayama, La democracia a prueba. Me ha gustado mucho este libro. Es un libro en el cual Ciro Murayama, quien es consejero del INE, nos habla acerca de los retos que ha enfrentado la democracia mexicana y los logros que hemos tenido. Porque hay gente que piensa que no hemos avanzado en materia democrática y la verdad es que aquí sí podemos ver lo mucho que hemos avanzado. Elecciones en la era de la posverdad, es lo que nos dice Ciro Murayama. Bueno, pues así muy ensayísticos y llegamos al final, ¿no? Y los esperamos, ¿qué? Pues sí, lo esperamos la próxima semana, lo que será ya nuestro programa 216. Hasta entonces, hasta siempre.